Hoy tenemos nuestra última unidad, la unidad 12 del taller de mi experiencia con Dios. Ahí tenemos en pantalla nuestro libro de trabajo de este taller. Y hoy vamos a ver el tema de comunión constante con Dios. Y el día de hoy, pues en un sentido vamos a como a redondear toda la idea del taller. Vamos a mencionar algunas cosas que quizás ya habíamos eh, dicho en otro momento, pero también vamos a concluir con el tema de la comunión con Dios y con los demás hermanos en la iglesia. Y precisamente vamos a comenzar ahí manteniendo la coinonía y vamos a tomar como base el libro de Hebreos. Coinonía, recordarán que, ¿qué significa coinonía? Unión, Comunión. unidad, comunión. Ok, pues vamos a comenzar ahí. Hebreos capítulo 10 versículos 19 al 23. Vamos a leer la mayoría de las escrituras de la Nueva Biblia de las Américas y comienza diciendo, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Es importante que valoremos, hermano, la experiencia con Dios. Tenemos el mejor intermediario entre Dios y nosotros. ¿Quién es? Jesús. El tema es cuánto lo valoramos, cuán agradecidos nos sentimos por eso. ¿Cuánto valoramos que tenemos a nuestro alcance el perdón de nuestros pecados? Aun si pecamos ya habiendo sido bautizados, podemos ser perdonados, hermano. ¿Cuánto estamos agradecidos por ello? Necesitamos valorar que tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Hebreos nos dice que nos acerquemos con confianza a Dios. ¿Te sientes agradecido, hermano, por ello? Es un privilegio. Valoremos que tenemos una esperanza de estar en la eternidad con Dios. De hecho, es en lo que se centran estos versículos que acabamos de leer. Recordemos los 7 pasos de una experiencia con Dios. ¿Cómo comienza todo? Estando alerta a la obra de Dios, lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. Se empieza estableciendo y construyendo una relación íntima con Dios. Y en algún momento recibimos la invitación de Dios a participar en sus planes. ¿Cómo es que Dios nos habla? Pues Dios nos habla a través de la oración, a través de la Biblia, a través de las circunstancias y a través de la iglesia. Después, ¿qué va a pasar? Bueno, pues tendremos muy probablemente una crisis de fe. ¿Por qué? Porque Dios muchas ocasiones nos invita a participar en planes que son de nivel divino, es decir, que solamente pueden llevarse a cabo si Dios lo hace, si Dios lo realiza. Luego estaremos llamados a realizar ajustes a nuestra vida para alinearnos a la voluntad de Dios, para caminar hacia el lugar donde Dios nos está señalando, para poder unirnos a sus planes. Y por último, viene el tema de la obediencia. Y estando obedeciendo a Dios, es cuando verdaderamente podemos experimentar quién es Él. Podemos experimentar a Dios verdaderamente. Y hay 4 elementos esenciales de la coinonía con Dios. Estos 4 elementos son mencionados por los autores del libro de Mi experiencia con Dios. Y el primero que mencionan es amar a Dios con todo nuestro ser. Y sabemos que es el primer mandamiento, el más importante. Y que una buena comunión con Él, pues nos lleva a una buena comunión con otros. De hecho, cuando nosotros rompemos el primer mandamiento, lo que hacemos es dañar nuestra comunión con Dios, nuestra coinonía con Dios,
pero también con otros. Por ejemplo, cuando una persona que ama más el dinero que a Dios, lo que va a terminar haciendo es tener una actitud egoísta hacia los demás. O una persona que ama más la inmoralidad sexual que a Dios, pues terminará cayendo en alguna actividad sexual fuera del matrimonio. Entonces es sumamente importante amar a Dios con todo nuestro ser para mantener una comunión con Él. El segundo elemento es someternos a la autoridad soberana de Dios. Esto significa una rendición total al plan de Dios y a la forma de hacer las cosas que Dios nos dice. Para tener una verdadera comunión con Él se necesita una absoluta entrega. Quien decide ser su propia ley, quien decide hacer las cosas a su manera y no a la manera que Dios nos dice, pues no va a poder experimentar esa coinonía con Dios. De hecho, los autores del libro le llaman a esa deslealtad a Dios un adulterio espiritual. Y eso es lo que cometemos cuando no somos fieles a Dios. El tercer elemento esencial de una coinonía con Dios es experimentar a Dios de forma real y personal. Nada, absolutamente nada debe reemplazar esto. Cuando permitimos que algo o alguien nos convierta en espectadores, ¿sí? En lugar de que nosotros seamos los participantes activos de nuestra relación con Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que nuestra comunión con Dios estará amenazada, se fracturará. Si tu relación con Dios, hermano, solamente se basa en escuchar la prédica de los miércoles o de los domingos o en alguna clase que escuchas en YouTube, pero tú no te sientas personalmente a estudiar la Biblia, tú no te inclinas a orarle a Dios, te estarás convirtiendo en un espectador nada más. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que te estarás poco a poco enfriando. Poco a poco perderás tu comunión con Dios. Y el cuarto elemento esencial de la coinonía con Dios es confiar completamente en Él. No confiar más en nuestros talentos o en algún recurso humano. Debemos confiar y depender del Espíritu Santo para hacer las cosas que Dios solamente puede hacer. Fracturamos nuestra comunión con Dios cuando queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas. Y muchas veces cuando queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, pues no las hacemos, porque sabemos que no lo podremos lograr. A veces es fácil percibir cuando no estamos completamente confiando en Dios, porque queremos resolver las cosas con nuestras formas, nuestras maneras, haciendo cosas nosotros, más que escuchar a Dios, más que dejar que Dios nos dirija, que su Espíritu nos dirija, y entonces poder obrar de acuerdo a lo que Él nos va señalando. Y obviamente, pues necesitamos de nuestra relación personal íntima con Dios. Entonces, estos son los cuatro elementos esenciales de la coinonía con Dios. Y este tema de mantener la coinonía es prioridad para Dios. Fíjate lo que dice ahí en Hebreos capítulo 10 versículos del 24 al 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Dios resalta ese tipo de cosas que haya en la iglesia de Dios, esa preocupación fraternal por los demás, donde busquemos ayudarnos al amor y a hacer buenas obras. Hay una gran importancia en ser constantes en congregarnos y en animarnos, exhortarnos unos a otros cada día, con miras al día final, con miras al día en que Jesús regrese, con miras al día en que estemos delante de la presencia de Dios. Esto es sumamente importante. De hecho, cuando podemos observar ese primer versículo, el Hebreos 10:24, fíjate en diferentes versiones, en la NBI dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras.
La Dios habla hoy, dice, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. La nueva traducción viviente dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Esta parte de ayudarnos unos a otros es vital. En todo el plan de una experiencia con Dios, es sumamente importante el tema de la ayuda unos a otros. Lamentablemente, hoy muchas iglesias no practican esto. La gente va cuando le nace y cuando no, pues no va. No hay conexión unos con otros, no hay discipulado, no hay una búsqueda de amistades profundas, pero cuando vemos el Nuevo Testamento, cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que es algo muy diferente. La verdadera iglesia de Cristo estaba comprometida con la ayuda unos a otros. Mantener la coinonía requiere de terceras personas que nos ayuden, hermano. Si vemos nuevamente Mateo 28 del 19 al 20, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los autores del libro de Mi experiencia con Dios mencionan que una persona puede aprender lo que Cristo ordenó leyendo la Biblia, pero aprender a obedecer lo que Cristo enseñó es un tema muy diferente. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que solos no podemos mantener nuestra coinonía con Dios y con los demás? Necesitamos hablar con alguien, hermano. Necesitamos que alguien nos escuche. Un verdadero discípulo no aguanta estar solo. Escucha bien, un verdadero discípulo no aguanta estar solo. Necesita hablar, necesita ser estimulado por otros para hacer buenas obras. Dios sabía que como creyente sería difícil practicar y obedecer todas las enseñanzas de Jesús. Por eso pone a los creyentes en el cuerpo de Cristo, en su iglesia, en una iglesia local. Aprender a seguir a Cristo es un proceso que dura toda la vida. El discipulado bíblico, hermano, solamente se puede llevar a cabo en el contexto de la iglesia. No hay discipulado bíblico fuera de la iglesia. Nuestro papel como discípulos de Jesús y como iglesia no está completo hasta que ayudamos a otros a aprender y obedecer todas las cosas que Jesús nos ha mandado. ¿Lo habíamos visto así? Nuestro papel como discípulos de Jesús, como iglesia, está incompleto si nosotros no ayudamos a otros a aprender y obedecer lo que Jesús enseña. Y además, un verdadero discípulo de Jesús no puede desarrollarse sin permitir la ayuda, la ayuda de otros. Un verdadero discípulo de Jesús permite la ayuda de otros. Y eso lo podemos ver repetidas veces en diferentes escrituras. La coinonía unos con otros es sumamente importante para Dios. Fíjate lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 y luego del 44 al 46. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjate cómo lees una escritura y te habla ayudarse, animarse, congregarse. Aquí otra vez se dedicaban, ¿no? Juntos continuamente a la enseñanza, estaban juntos, compartían con todos, continuaban unánimes, comían juntos. Aquí vemos la importancia de ese unos a otros. Desde el principio de la iglesia, el tema de unos a otros era vital. Había unidad, había amor, había ayuda unos a otros. Y así debe ser en toda iglesia local. Toda iglesia de Dios debería de vivir de esta forma.
Efesios capítulo 5 versículos 19 al 20 dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Hermanos, es un privilegio poder orar con alguien más. Yo no sé cómo te sientes tú al respecto, pero es un privilegio poder orar con alguien más. Es increíble que oren contigo cuando estás pasando un momento difícil. Es increíble que cuando atraviesas situaciones complicadas alguien te pueda animar con una escritura. Hermano, no camines solo en tu vida cristiana. Hermano, acompaña a otros en su andar cristiano. Personalmente, en el tiempo que tuve el problema del cáncer, a mí me ayudó mucho tener hermanos que fueran a mi casa a orar conmigo, a animarme, a leer una escritura. Todos necesitamos de los demás. A veces nos podemos dejar llevar por el egoísmo o por el orgullo, decir yo no necesito de nadie, pero sí necesitamos, hermano. Dios lo sabe y por eso nos dice todas estas cosas. A veces podemos ser muy egoístas y nada más pensar en nosotros y no en los demás. Pero el llamado es a pensar en los demás, en nuestros hermanos, mantener esa coinonía. Ahora, ¿qué pasa cuando la coinonía se rompe? ¿Y cuál es el plan de Dios para restaurar la coinonía con Él? También ahí en Hebreos capítulo 10, pero ahora en los versículos 26 a 31 podemos ver lo siguiente. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mí es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El pecado nos separa de la comunión íntima con Dios. Cuando erramos en el propósito que Dios tiene para nosotros, cuando decidimos cerrar nuestros oídos a lo que Dios nos está diciendo, cuando nos rebelamos contra Él, cuando nos negamos a seguirlo, cuando intencionalmente hacemos actos de maldad, cosas que sabemos que Dios detesta o que a Dios no le agrada. Cuando nosotros podemos hacer esto, lo que estamos haciendo, esa maldad, ese desvío del propósito de Dios, va fracturando, rompe nuestra coinonía, nuestra comunión con Dios. Y obviamente aquí en Hebreos menciona el caso extremo de alguien que llegó a ese punto de no retorno, donde sigue y sigue y sigue pecando y no quiere arrepentirse. Pero cuando nosotros pecamos, aún podemos volvernos a Él. Pero antes de pasar a ese punto, necesitamos ver que cuando nosotros pecamos, la Biblia muchas veces tiene referencias a que Dios oculta su rostro de nosotros. Y este tipo de referencias en la Biblia, como lo que dice que Dios oculta su rostro, se llama antropomorfismo. Es decir, es hablar de Dios como si fuera un humano que tuviera manos, pies, rostro, etcétera. Pero es una forma de facilitar la idea o la concepción de lo que pasa en nuestra relación con Dios. Y aquí cuando la Biblia habla de que Dios oculta su rostro, ¿qué está en nuestro rostro? ¿Qué está en nuestra cabeza, no? Los oídos, los ojos, la boca. Lo que quiere decir la Biblia es que cuando Dios oculta su rostro, Él decide no ver, no escucharnos, no hablarnos. Cuando rompemos la coinonía con Dios por nuestro pecado, esto puede pasar. Es algo, pues es algo grave. Isaías capítulo 54 versículo 8 dice, en un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento,
pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Isaías 57, versículo 17 dice, a causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió desviándose por el camino de su corazón. Y el Salmo 13:1 dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Es una situación difícil, pero necesitamos estar conscientes. El pecado puede llevarnos a romper nuestra comunión con Dios. Sin embargo, Dios también tiene un plan para restaurarnos, para restaurar esa coinonía con Él. Fíjate lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Algunas de estas las hemos leído y últimamente, de hecho, las habíamos platicado. Dice ahí en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y ahí en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2, dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo entero. Es lamentable cuando pecamos, pero hay un plan que Dios diseñó para restaurar la coinonía después de haber pecado. ¿Y cuál es ese plan? Si podemos pasar esto que está diciendo la escritura, lo que dicen varias escrituras también en el Nuevo Testamento, es lo siguiente. Lo primero es humillarnos, no justificarnos, no ser orgullosos, reconocer lo que hemos hecho mal. Necesitamos ser humildes y abiertos. Ese es el primer paso para poder restaurar la comunión con Dios. El segundo paso es orar pidiendo perdón de corazón. Dios oye nuestra oración cuando oramos con arrepentimiento, hermano. Necesitamos buscar a Dios arrepentidos. El tercer paso es confesar a Dios nuestro pecado. Es decir, necesitamos concordar con Dios en cuanto a lo que está mal. Y eso requiere humildad. A veces, inclusive con Dios, podemos ser orgullosos y no reconocer que lo que estamos haciendo está mal, o podemos justificarnos para decir, es que hice esto por esta razón, y no aceptamos que hemos pecado contra Él. Un cuarto paso, todos estos pasos los menciona Henry Blackaby también en el libro de Mi experiencia con Dios, y como podrás ver, pues están de acuerdo a lo que podemos ver en las Escrituras. El cuarto, confesar nuestro pecado a todos los que han sido afectados directamente por ese pecado y pedirles perdón. Y esto está relacionado con la escritura de Mateo 5, 23 al 24, que dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Es decir, pedir perdón a quien hemos lastimado. Ese es el punto 4. Punto 5, arrepentirnos, alejarnos de los caminos pecaminosos y regresar a Dios y sus caminos. Dejar de hacer lo malo, alejarnos de aquello que nos lleva a hacer lo malo, tomar pasos, tomar decisiones. Ese es un verdadero arrepentimiento. El paso 6, procurar renovar nuestra comunión con Dios. Hablar con Dios, tratar de escuchar su voz, pedirle ayuda a Él para comprender cómo es que Él se siente acerca de nuestro pecado. A veces ni siquiera reflexionamos en eso. ¿Cómo es que Dios se siente con mi pecado? Cuando nuestro corazón se quebranta, habrá menos probabilidad de volver a caer en el mismo pecado. El 7, pedir ayuda a discípulos de confianza para vencer. A lo mejor hay algo que tú no estás logrando vencer solo o sola.
algo, una cuestión de tu carácter, un tema de pureza. Necesitamos ser abiertos con hermanos que nos puedan ayudar. Santiago 5:16 dice eso, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Necesitamos buscar ayuda con hermanos de confianza. Y el punto 8, seguir adelante con confianza y fe. Hermano, cuando pase esto, cuando pequemos, no podemos quedarnos tirados. Ahí, no, pues es que no puedo, es que he fallado, es que no cambio, es que soy el mismo. Y nos quedamos ahí tirados, desanimados. Pero ¿sabes qué? Necesitamos ser rápidos, rápidos para arrepentirnos, rápidos para hablar, rápidos para buscar ayuda, pero también rápidos para levantarnos, para seguir adelante. Satanás se aprovecha cuando no aceptamos la gracia de Dios. Y eso también es orgullo. Hablábamos de la gracia de Dios el domingo pasado. Cuando entendemos la gracia de Dios, no nos quedamos ahí tirados, no nos damos de latigazos nosotros mismos y decimos, no, soy malo, soy perverso, no, ya no voy a hacer nada, ya qué caso tiene, ya no voy a seguir adelante. No, esa es una falsa humildad, es orgullo. Cuando nosotros aceptamos la gracia de Dios con humildad, nos arrepentimos, nos dolemos de nuestro pecado, pero seguimos adelante con confianza en Dios, con fe en Él, porque recuerda, tienes a Jesús ahí intercediendo por ti. Ya Jesús ha sacrificado su vida por el perdón de tus pecados, por el perdón de los pecados de cada uno. Hermano, ¿te estás escondiendo de Dios? No hay mucho sentido en eso. ¿Dónde podemos escondernos que Dios no nos encuentre? Dios nos ve en todo momento y en toda situación. ¿Hay pecado en tu vida? ¿Hay algo que te está afectando, que está afectando tu coinonía con Dios o con los demás creyentes, con los demás hermanos? Tal vez hoy necesitas esa restauración. Si estás en ese caso, haz a un lado el orgullo. Haz una cita para hablar con alguien. Pide ayuda. No te escondas de Dios, no sirve de nada. Dios siempre nos está viendo. Y lo más increíble de todo es que Dios quiere traernos hacia Él. Dios quiere que nos reconciliemos con Él. Dios no quiere que te alejes. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que tengas vida en abundancia a su lado. Dios no quiere que pierdas la esperanza de la vida eterna. Actuemos, hermano. No nos escondamos. Y, pues, ¿cómo vamos a cerrar este curso? Vayamos ahí a leer primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Te los voy a leer de esta versión NBI, CST. Me gusta cómo lo expresa. Dice ahí en el versículo 3: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo sabemos si en este curso hemos llegado a experimentar a Dios? La respuesta es, hemos experimentado a Dios si lo hemos obedecido. Eso es lo que podemos ver en la Escritura. Hermano, llevemos este curso a la realidad de nuestra vida diaria. Yo espero de veras de corazón que para muchos de ustedes pues hayan tenido esa experiencia, hayan comenzado a tener esa experiencia con Dios durante todas estas semanas, que hayan podido experimentar a Dios como nunca lo habían experimentado. Personalmente a mí me ha ayudado muchísimo lo que hemos visto, el poder ver escrituras específicas sobre temas específicos acerca de nuestra relación personal, íntima con Dios, el poder revisar estos temas acerca de cómo poder unirnos al plan de Dios, cómo escuchar lo que Él nos dice, cómo poder experimentarlo en nuestra propia vida a Dios, me ha ayudado mucho. Cosas que se habían quedado solamente acá en mi mente, me ha ayudado a entenderlas en el corazón más profundamente.
Yo espero que también a ti te haya ayudado. Yo espero que Dios haya trabajado en tu corazón durante todo este tiempo. Y esto, hermano, pues no termina aquí. No sé, significa que ya llegamos a la unidad 12 y ahora ya no practicamos nada de lo que aprendimos, de lo que vimos. No, hermano. Ahora es cuando viene lo bueno. Todo eso que leíste, todo eso que pudiste experimentar, que no pare, que siga adelante, que siga cada día de tu vida escuchando lo que Dios te dice. Cada día de tu vida uniéndote al plan que Dios te dice. Cada día de tu vida experimentando a Dios. Y pues la escritura para memorizar precisamente es esta que veíamos al final. ¿Cómo saben? Primera de Juan capítulo 2 versículos del 3 al 4. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. Hermano, si no has acabado de leer el libro, te animo a que puedas hacerlo y que puedas continuar trabajando en tu experiencia con Dios. La tarea, pues repasar esta clase y memorizar la escritura. Y así llegamos al final de este taller, la unidad 12, comunión constante con Dios.